Mi nombre es Oscar Fabricio Jesús Gómez Méndez, con carnet 2016-12-22-0 del curso de laboratorio Procesos de Manufactura 1, sección G. El día de hoy vengo a hablar sobre las brocas, el tipo de brocas y materiales de las brocas y en variedad. Las mechas, también se le puede llamar mechas o brocas, son una herramienta de corte. Las mechas o brocas son herramientas de corte para ser utilizadas como un taladro, barreno o torno. Cabe destacar que estas herramientas se utilizan con lubricante de mecanizado para mantener la vida útil de la misma. La formación de la viruta esta determina por el material de la pieza a perforar, la geometría de la broca, la velocidad de corte y, en cierta medida, por el tipo de lubricante que se utilice, la forma y longitud de la viruta son aceptables siempre que se permita su evaluación de modo efectivo. Las hélices de las brocas. La hélice de la broca tiene como objetivo evacuar la viruta, pero también tiene otra función, que es cortar y desmembrar en pedazos más pequeños los residuos provenientes de la perforación de materiales metálicos, produciéndose los siguientes efectos indeseados. Al aumentar el roce se incrementa la temperatura de trabajo, haciendo que el material se temple y endurezca. En consecuencia, se va acortando la vida útil de la broca, pues la misma se encuentra con material templado por la temperatura. Por las razones expresadas, se destaca la importancia de la evaluación eficiente de la viruta y el uso preponderado del refrigerante. Elementos constitutivos de una broca. Longitud total de la broca. Existen brocas extra cortas, normales, largas y extra largas. Estas últimas se estila utilizarlas con un taladro de banco o a fines de taladrar profundo en una superficie y que la broca no se dañe o malogre el agujero. Longitud de corte. Esta profundidad máxima que se puede taladrar con una mecha y viene definida por longitud útil, la cual está determinada por la extensión de la hélice, y también el diámetro de corte es el diámetro de orificio obtenido con la broca. Y se puede apreciar también en las imágenes, en la imagen de la izquierda donde está el círculo, que tienen un ángulo transversal, de filo transversal. Del lado derecho se puede ver cómo es que se vería desde perfil. Sus labios, su faja, la superficie de afilado del labio. Elementos constitutivos de una broca. Ángulo de corte. Aquí está lo que anteriormente mencionaba. El ángulo de corte normal en una broca es de 118 grados en la punta, pero también existen brocas de 135 grados para que a mayor contacto con el material la mecha se autocentre y no resbale sobre la superficie. El diámetro y forma de mango. El mango de una broca puede ser cilíndrico, triangular o cónico. El mango cilíndrico es más común, pero cabe destacar que existe un subtipo que es mango reducido, que consiste en una disminución del tamaño del mango en brocas cuyo diámetro supera 10 milímetros o los 13 milímetros, a los fines que la broca pueda ser utilizada en mandriles de las medidas mencionadas. ¿De qué se debe esto? Que hay brocas que son demasiado gruesas, que son para hacer perforaciones de diámetros mayores, pero el apoyo donde va al taladro, el mandril, no pueden llegar a ser tan grandes, entonces la base se acorta para que pueda casar con el mandril y ya poder apretarlo y ya poder ser utilizado. Elementos constitutivos de una broca. Estábamos hablando que el ángulo ahora viene el ángulo de la hélice. Dependiendo del material a perforar, la mecha puede tener un ángulo particular para cortar la viruta y evacuarla. Existe una serie de letras para identificar la aplicación y el ángulo de la barrenada. N es el ángulo de la hélice de 30 grados para uso general. W corresponde al ángulo entre 40 y 45 destinado para mecanizar aluminio y materiales de viruta larga. La tipo H es conocida como la hélice lenta por su uso helicoidal largo en un ángulo de 15 y 20 grados. Es la ideal para bronce y otros materiales cuya viruta sea de gran volumen.
Por último se encuentra la hélice tipo S, con ángulo de 35 grados y destacando a primera vista la cualidad de tener un acanalado tupido para la remunición rápida de la viruta. Se utiliza este tipo de aceros inoxidables. Aquí, como se puede medio lograr ver, están las hélices tipo N, que son más juntitas, las tipo H, que son más alargaditas, la tipo W, que el centro es como que más delgadito, y las de tipo S, que es más tupido todavía, todas las hélices. Materiales constitutivos de la mecha o broca. La mecha se puede construir con los siguientes materiales: acero rápido para trasladar aceros de baja o media dureza, acero rápido reforzado con tungsteno, más resistentes que el anterior, perforaceros aliados de alta resistencia. Es una opción más económica frente a las mechas de cobalto de 5%. Acero rápido con cobalto de 5%. El acero rápido es reforzado con cobalto al 5% para obtener un rendimiento frente a materiales duros de mecanizar. Acero rápido con cobalto al 8%. En este caso el refuerzo es en el HSS llega al 8% para conseguir la más alta resistencia térmica según la norma americana M42. Metal duro, carburo de tungsteno, es cada vez más empleado como material de herramienta de corte giratorias, pues posee ventajas que lo destacan frente al acero rápido, como ser su dureza, resistencia al desgaste y al calor, su rigidez y mejor filo de corte. Existen brocas especiales, como las brocas refrigeradas. Son brocas huecas con las que el líquido refrigerante pasa por su interior y se dirige directamente al punto de corte. Se utiliza para evacuar rápido la viruta y en condiciones donde se necesita bajar drásticamente la temperatura que surge del mecanizado. Broca de centrar. Esta broca se utiliza para perforar una pieza que se va a utilizar en un torno. Si es poco peso la pieza a mecanizar, se suele dejar como contrapunta. Si la pieza es pesada, la función de la broca será hacer el orificio para que entre una contrapunta. Broca, también existe la broca de mecha cónica para chapa. Su función se caracteriza por hacer agujeros de diámetro exacto en láminas metálicas. Lo que usadas son las más usadas son las escalonadas, pues ellas tienen en su cuerpo las medidas de los agujeros a producirse, y esta ahorra también espacio en el hecho de que ya no se necesitaría tener varias brocas, sino que solo con una tiene varias medidas y uno puede desear cuál puede ir cambiando el diámetro de más pequeño a más grande, si se desee. Aquí existen los tipos de broca. Dependiendo de su aplicación, las brocas tienen diferentes geometrías. Entre muchos tipos de brocas podemos citar: brocas normales helicoidales. Generalmente se sujeta mediante portabrocas. Existen números y variedades que se diferencian en su metal constituido y tipo de material a taladrar. Son las más comunes. Existe también la broca metal a alta velocidad para perforar metales diversos fabricados en acero de larga duración. Las medidas más usuales son todas las que aparecen aquí en pulgadas, están hechas de titanio. Estas se miran como doraditas por fuera y son negras por dentro. Estas son, como dice, son para perforar distintos tipos de metales. Brocas para perforar hormigón, pared o concreto. Brocas para perforar hormigón y materiales petreros normalmente fabricadas en acero del cromo con puntas de carburo de tungsteno. Algunas de valor más elevado tienen zancos reducidos para facilitar introducirlas en taladros más pequeños, y para evitar los giros cuenta con el mismo zanco en forma de triángulo denominado P3 antiderrapante y acabados color cobalto. Las medidas más comunes son las que se ven aquí abajo y también están en pulgadas. Y si se dan cuenta, la punta cambia respecto a la anterior. El ángulo ya es un poco más grandecito. Brocas para perforar piezas cerámicas y vidrio, fabricadas en carburo de tungsteno para facilitar la perforación de piezas cerámicas y vidrio y carentes de la hélice, ya que solo es el diamante montado sobre el zanco. Las medidas más comunes son estas que están aquí.
y también están en pulgadas, y si se dan cuenta la punta de estas es diferente, que ya se hace aparentar como que fuera una flecha, ya que esto tiene, y con ángulos demasiado cerrados, ya que esto evitará que la cerámica o el vidrio se raje y se quiebre. Entonces necesitamos cosas finas para evitar este problema. Existen las brocas largas que se utilizan para taladrar los interiores de piezas o equipos. Estas se utilizan para cuando hay que taladrar muy profundo o el lugar a taladrar no es tan cómodo, no está tan cerca de uno, entonces se necesita una de estas. Y también sirve para metal, concreto, dependiendo del material. Existen también las brocas súper largas, a diferencia de las otras. Estas son, como ya dice el nombre, son súper largas. Empleada para taladrar los muros de viviendas a fin de introducir cables. Estas son las que se utilizan como para poder pasar en los edificios entre los muros que quieren pasar un cable, todo el cableado y que no se vea colgando. Funciona así. También puede funcionar con algún tipo de tubería, con algún tipo de mangueras y todo eso que se quiera pasar y que no se vea, que no sea visible. Se utilizan estas para taladrar muy 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 hondo y poder pasar por ahí todo el cableado. Brocas de central, brocas de diseño especial empleada para realizar los puntos de centrado de un eje para facilitar su torneado o rectificado. Eso es como estar utilizando un punzón. ¿Cuál es la función de un punzón? Hacer un hoyito o una perforación que sea una guía para que la broca no, o el barreno, la broca o la pieza se puedan mover y correr en la perforación. Más que todo funciona para cuando son piezas que uno va a hacer con barreno, porque uno no tiene esa facilidad como que fuera de una máquina que uno se puede mover. Entonces con eso uno evita eso, y ya teniendo el hoyito es muchísimo más fácil perforar. Brocas para berbiquí, usadas en carpintería de madera. Por ser muy bajas revoluciones, las hay en diferentes diámetros. Estas, si se dan cuenta, las hélices son mucho más abiertas, mucho más alargadas, y estas se utilizan para madera, como se dice. Y estas se trabajan a poca velocidad porque no se necesitan grandes velocidades para perforar una madera. Broca de paleta, usada principalmente para madera, para ver muy rápidamente agujeros con berbiquí, taladro o barreno eléctrico. También se le ha conocido como broca de espada planas o de manita. Estas son para hacer hoyos un poquito más grandes, y hay de diferentes medidas, y también son para madera. Broca para excavación o temprano, utilizada para la perforación de pozos petroleros y sondeos. Si se dan cuenta, la punta aquí tiene demasiados filos y demasiados, porque son para pozos y hay que hacer hoyos demasiado grandes. Entonces ya se utilizan para maquinarias y maquinaria pesada y todo eso. Broca para las máquinas de control numérico. Son brocas especiales de gran rendimiento y precisión que se emplean en máquinas de control numérico que operan a altas velocidades de corte. Para estas sí se necesita un material que sea demasiado resistente a la temperatura, ya que estas se utilizarán en demasiada temperatura, y si se dan cuenta la punta tiene varios multifilar, ya que tiene varios filos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo un muy buen día.